Bienvenidos, mi nombre es Cristian Carreño. Vamos a ver, antes de pasar al tema del desarrollo propiamente tal, ciertos elementos en este video. Los objetivos principales son la definición de los requisitos para poder trabajar con Spring Boot. Ya, Spring Boot es una herramienta que nos va a permitir desarrollar aplicaciones tanto web como servicios REST a través de Java. ¿Ya? Este framework facilita tanto el desarrollo como la sintaxis de los servicios web, disminuyéndola considerablemente a través de ciertos elementos que trae Java 8 o superior, como lo son las notaciones, la inyección de dependencia, por nombrar algunas. ¿Ya? Dicho eso, nosotros necesitamos ciertos prerequisitos para poder trabajar con ese framework, que son instalar Maven, instalar JDK e instalar Visual Code. ¿Ya? De hecho, el orden está un poquito invertido porque lo primero que debiésemos instalar nosotros es JDK, que es el Java Development Kit, el set de herramientas de desarrollo de Java, que nos van a permitir desarrollar aplicaciones en Java. Maven, que es un gestor de repositorios remoto, ¿sí? Que nos permite descargar librerías de forma remota y también nos permite utilizar ciertos plugins para poder hacer ciertas compilaciones de aplicaciones Java y poder tener un compilado y ejecutado dependiendo de las necesidades. Si es que es una aplicación de escritorio, se puede compilar y ejecutar de cierta forma, empaquetar para poder ejecutarlo, o si es una aplicación web. También nos permite utilizar plugins para poder embeber el servidor de aplicaciones como es Tomcat. Podríamos tener dentro de un jar el servidor de aplicaciones Tomcat sin la necesidad de estar instalando el servidor propiamente tal y después estar deployando. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a instalar Visual Code para poder desarrollar aplicaciones Java. Las más utilizadas son Visual Code o sea, son Eclipse, IntelliJ, pero son herramientas muy pesadas. Entonces, por lo general, cuando estamos trabajando con servicios REST o microservicios, debiésemos utilizar quizá la menor cantidad de recursos posible y Visual Code en este caso nos permite hacer eso. ¿Ya? Es una herramienta bien versátil, bien liviana y nos permite hacer trabajos tanto en Python y en otros lenguajes. En realidad los otros IDE también permiten hacer lo mismo, pero son un poquito más robustos, pero son a la vez más pesados. Entonces, en términos de recursos, esta herramienta es como ideal si es que no tienen tantos recursos. Ya, dicho eso, vamos a comenzar. Voy a ir a mi máquina virtual en donde voy a hacer la configuración. Si bien en los videos voy a estar utilizando Linux, voy a tener este video para la instalación en Windows o en Linux. También voy a tener video en Linux, pero voy a trabajar siempre en Linux, lo más probable. Pero como les dije, ambientar esto es distinto en ambos sistemas, pero una vez ambientado, cuando estemos trabajando y codificando, sería símil, ¿sí? Muy igual. De hecho, diría que sería lo mismo. Lo único que cambia es el sistema operativo donde estamos trabajando y ciertas herramientas que tiene Windows y no están en Linux y a la inversa, que tiene Linux y que no están en Windows, pero en la hora de desarrollar sería lo mismo. Ya, herramientas como qué, como comparador de código, quizá hay algunas herramientas que están en Windows, no están en Linux, herramientas de versionamiento si es que utilizan Git, algún tipo de herramienta quizá un cliente, como podría ser eh, Tortoise Hit, ya no está en Linux y sí está en Windows y cosas por el estilo. Dicho eso, debiésemos descargar entonces Maven. ¿Ya? Maven nos metemos acá en la página principal y descargamos la última versión, el binario, ya el source es el código para poder editar. Nosotros no estamos haciendo versiones nuevas ni configuraciones, nosotros lo que vamos a hacer es ocupar la aplicación vamos a descargar este zip o podríamos descargar el targz para Linux. Para el JDK vamos a descargar la versión 11, ya que si bien la última versión, entre comillas, free, es la 8, de hecho hay una versión posterior a la 11, pero la 11 es como la mínima que necesita Visual Code para poder instalar plugins de Java para poder trabajar de forma más rápida. Así que vamos a instalar la 11. Los proyectos lo más probable es que de Maven que ocupemos vamos a forzar a que utilicen JDK 8 para compilar. Entonces esto viene ya con herramientas anteriores para poder empaquetar con las versiones anteriores. ¿Qué más? Aquí bueno, esa es la versión que vamos a descargar, la JDK 11 Windows zip. No vamos a hacer el instalador siguiente, sino que lo vamos a descomprimir y configurar. Y en Visual Code vamos a descargar la versión
portable, entre comillas, que es el zip. Y ahí vamos a descargar esta versión 64 bits o 32 dependiendo del sistema operativo que tenga. Yo tengo 64 bits, así que voy a descargar eso. Ya, una vez que descargan eso, van a tener tres archivos comprimidos en zip. Ya, aquí tengo los tres zip. Voy a descomprimir dos primero, con 7 zip, que es la herramienta que tengo instalada yo, que es mucho más rápida que el descompresor que viene por defecto en Windows. Voy a colocar, extraer acá el JDK y vamos a crear, si es que no tienen las carpetas, en archivo de programa, las rutas para dejar Maven y JDK. De hecho, yo ya creé acá Java, ahí está Java, aquí está Maven y también dejé una carpeta para Visual Code que está acá y está vacía. Entonces vamos a dejar en Java la carpeta Java que tenemos que dice JDK. Le doy permiso. Esto siempre y cuando ustedes tengan permiso de administrador. Si no tienen permiso de administrador, van a tener que dejarla en alguna carpeta, como podría ser, no sé, descarga, documentos. Igual les va a funcionar, pero tenemos que configurar variables de entorno a nivel de usuario. Eso lo vamos a ver después. De hecho, vamos a crear solamente variables de entorno a nivel de usuario. El Apache, lo mismo, Apache descomprimido, lo dejo en la carpeta de Apache. Y con Visual Code voy a tener una consideración porque Visual Code, si lo abrimos, viene todo así como muy desarmado, muy suelto. Entonces vamos a crear una carpeta con la versión de Visual Code. La versión es la 1.56.0. Así que dentro voy a dejar Visual Code comprimido. Y aquí lo voy a descomprimir. Voy a utilizar CTZIP para descomprimir, para que se demore menos. Y ahí se está descomprimiendo y se comprimió todo dentro de esa carpeta. Voy a borrar el zip que ya descomprimí, no me sirve más, así que lo voy a borrar. Lo podéis haber dejado acá, en esa carpeta, pero ya lo borré. Voy a llevarme esta versión de Visual Code a la carpeta que le creé de Visual Code. Sorry, apreté un botón sin querer. Aquí en Visual Code. Y la pegamos y ya tenemos Visual Code listo para poder ser ejecutado. Le vamos a crear un acceso directo en el escritorio y lo vamos a editar. Le vamos a colocar aquí VS Code. Ya, antes de ejecutar Visual Code para ver si es que está funcionando, en realidad está funcionando, pero antes de ejecutar e instalar ciertos plugins para trabajar con Java, lo que vamos a hacer es configurar Java. Si ustedes colocan cmd y escriben Java versión, no debiesen tener nada de Java instalado, o quizás sí, todo depende de las configuraciones que hayan hecho para trabajar con anterioridad. Aquí me dice que no reconoce eso y Maven version tampoco debiésemos tenerlo. Ya, entonces nosotros vamos a configurar los paths o las rutas donde están esos comandos o esas aplicaciones para que el sistema entienda en dónde están esas rutas y podamos ejecutar el comando y lo reconozca. Entonces vamos a ir a archivo de programa, vamos a ir a Java, vamos a ir a JDK y vamos a copiar esa ruta. Vamos a colocarnos acá en equipo, propiedades, y vamos a colocar configuración avanzada de sistema y vamos a ir a variables de entorno. Aquí hay dos tipos de variables de entorno. Está la variable de usuario, que están acá arribita. Esas son las variables para mi usuario WinMySQL y estas son de sistemas que les va a servir a todos los usuarios. ¿Ya? Prefiero siempre editar quizá la del usuario por sobre la del sistema porque si editamos mal la del sistema, el sistema puede corromperse y podemos romperlo y quizás tener que restaurar. Ahora, el usuario es más, entre comillas, fácil, entre comillas, restaurar si que tienen otro usuario. ¿Sí? Podríamos restaurarlo de forma más rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una variable de entorno que se llame Java Home, que es donde va a estar la ruta de Java. Ahí está la ruta de Java que copié. Y también vamos a definir una variable vamos a primero definir esa variable y vamos a agregarlo en el path. En el path tenemos que agregar al final un punto y coma. Esto en Windows 10 sale ordenado, sale por orden a través de un elemento, una tabla, y no tienen que colocar esto hacia el lado. De hecho, eso fue con una mejora que hicieron visualmente en Windows 10, que Windows 7 no tiene, pero Windows 7 hay que hacerlo de esta forma, hay que escribir hacia el lado. En Windows 10 sale de forma vertical y ahí ustedes colocan agregar y les va a salir un campo parecido a esto, pero se va a agregar de forma ordenada y van a tener un botón para subir los niveles, para dejarlo más arriba que otro tipo de variable o más abajo y ahí ustedes deciden. Aquí nosotros decimos colocar porcentaje y colocar la variable que creamos que se llama Java Home, Java-Home y colocar al final un backlash bin. ¿Por qué backlash bin?
A ver, esta variable, o lo que vas a escribir acá, es lo que está definido en la variable, que era la ruta esa, que dice C, dos puntos, archivo de programa, Java JDK. Y yo además le agregué la carpeta bin, porque en la carpeta bin están los programas Java y Javac que nos permiten ejecutar y compilar código Java. Vamos a ejecutar entonces el comando cmd. Vamos a escribir Java version, que es el comando para poder ejecutar aplicaciones Java. Ahí está configurado, ya tenemos instalado entonces de forma correcta el ejecutor, la máquina virtual para poder ejecutar el código Java. ¿Sí? Ahora nos falta configurar el compilador, el que va a recibir el código Java y lo va y va a generar los binarios para poder utilizarlo en la máquina virtual que tiene Java. Entonces escribimos Javac version y debiésemos tener el código de la versión. Aquí dice que es la versión 11, entonces estamos ok, está ready esta parte. Y ahora nos falta configurar Maven. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con Maven. Voy a copiar la ruta de Maven para crear una variable que se llame m2home. Voy a hacer lo mismo, configuración avanzada, variable de entorno. Esto también se puede hacer hasta con Python, pero Python tiene un instalador que te genera todo esto de forma automática. Java también tiene la versión 11 y en las posteriores todo esto lo genera de forma automática, pero prefiero explicarlo porque con esto ya tenemos un mejor entendimiento y sabemos cómo queda configurado. Si que queremos modificar la versión del JDK que queremos con la cual queremos compilar, ¿ya? Si es que quieren dejar un entorno fijo, ¿ya? Porque si quieren levantar algún tipo de servidor de aplicación específico, quizás tengan que tener instalada una versión específica y no puedan quizás forzar a ejecutar, no sé, Java 8, por dar un ejemplo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es crear una nueva variable de entorno que se llame m2 home. Entonces aquí vamos a colocar la variable, la ruta donde está Apache. Y también, no, y con eso lo vamos a colocar guardar. Vamos a ir al path del usuario. Recuerden que aquí hay un path de sistema también. Este no lo vamos a tocar porque es peligroso tocarlo, así que lo manipulamos mal. Esto también es peligroso, pero podemos restaurarlo de forma más rápida que el sistema completo. Entonces aquí vamos a colocar punto y coma, vamos a colocar porcentaje m2home, vamos a colocar backlash bin, así que voy a copiar esto que está acá, solo esa parte, vamos a colocarla acá, sorry, vamos a colocar el backlash bin afuera del porcentaje. Recuerden que los porcentajes definen la variable que vamos a ocupar. Y ahora debiésemos colocar aceptar, aceptar. Recuerden que si tienen una terminal, supongamos esta está abierta, si coloco Maven version, no va a funcionar porque esta ventana tiene las variables del usuario anterior a la que yo haya modificado. Entonces no se actualizó. Entonces yo tengo que aceptar, volver a abrir la terminal. Si tengo que cerrarla, si la tenía abierta, volver a abrirla y colocar Maven version. MVN version, y si se dan cuenta ya tenemos configurado la versión 3.8.1 y estamos ready para poder trabajar ahora eh, con línea de comando. Pero nosotros, aparte de la línea de comando que vamos a ocupar siempre un IDE para poder mejorar y agilizar el desarrollo, ¿sí? No les recomiendo desarrollar con un editor de texto plano, sobre todo si no tienen experiencia. Y si tienen experiencia también tampoco lo recomiendo, ¿sí? Porque es pérdida de tiempo. Hay cierta sintaxis o características que los editores van, entre comillas, aprendiendo, van entendiendo, entonces a veces nos sugieren de forma súper rápida cómo completar el código que estamos realizando, entonces agiliza harto el trabajo. ¿Ya? Entonces vamos sorry, estaba pensando en presionar otro botón. Vamos a abrir el Visual Code que nos va a permitir trabajar con Java y vamos a tener que instalar algunos plugins o algunas extensiones que son relevantes para trabajar con Java. Voy a colocar aquí Java con la finalidad de que los proyectos de tipo Maven sean configurados o leídos dentro de este editor. ¿Ya? Entonces vamos a instalar, lo primero que vamos a instalar es el Java Extension Pack. ¿Ya? Le vamos a colocar instalar, creo que ya lo tengo instalado. De hecho aquí dice desinstálalo. ¿Ya? Este debiésemos tenerlo instalado. Debiésemos tener instalado el Language, también lo tengo instalado. ¿Ya? El uninstall, creo que cuando hice la instalación y configuración anteriores quedó almacenado en algún tipo de variable de mi usuario. Esto también tienen que tenerlo instalado. Aquí debe salir un botón parecido a esto. Miren, voy a buscar un ejemplo. Le sale un install, presiona install y se instala solo. Entonces ya tengo instalado ese Maven
Debiésemos tener el Java Test Runner también, el Project Manager for Java, el debug for Java, y podemos tener una cosa que se llama Spring Initializer, también configurado e instalado para poder crear proyectos de tipo Spring Boot, que es lo que vamos a empezar a crear nosotros, de forma rápida a través de este editor, con un par de clics y ciertas configuraciones. También existe una página, voy a instalarlo, no más probable es que no lo use directamente, pero lo voy a instalar. Y podría perfectamente, hay una página que me permite hacer esto, que se llama Spring Boot Initializer, tal cual como el plugin, que me permite crear un proyecto de tipo Maven o de tipo Grade, dependiendo de las configuraciones. Podemos configurar proyectos Java, Kotlin, Groovy o Grade Project, que es el gestor de repositorio de fuente de librería. Y podemos definir qué Java queremos ocupar, que JDK, para poder trabajar con Spring Boot y generar servicios REST en distintos tipos de lenguajes de programación que están basados en la JVM de Java, en la Java Virtual Machine. Entonces, esta página también nos permite hacer lo mismo, que nos permite hacer el IDE con el plugin. ¿Ya? No estoy seguro cómo funciona este plugin. Aquí en la página sí, hay que llenar cierta estructura y lo vamos a ver esto en clases posteriores. Entonces, en resumen, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos viendo cuáles eran los requisitos para poder trabajar con Spring Boot, qué debiésemos instalar, cómo se instalaba y cómo se configuraba, con la finalidad de que si hay nuevas versiones o versiones posteriores que tengan que reinstalar para poder trabajar, lo pueden hacer ustedes mismos sin tener que recurrir a un instalador y hacer siguiente, sin saber qué pasó con la configuración del sistema. Con esto ya tenemos noción de cómo se puede configurar una variable o un programa ejecutable y que Java, o sea, y que Windows entienda ese comando para poder hacer ciertas acciones. Ya, de hecho, como les dije, Python tiene un instalador que es de siguiente y les crea el path si que lo tienen preseleccionado, crea toda esta configuración manual, o sea, automática, no manual. Y Java también, la versión 11 también tiene lo mismo, un instalador automático, pero como les digo, es mejor aprender a instalar esto manual para saber el por qué o el cómo se hizo. ¿Ya? Así que eso, chicos, por hoy día. En los próximos videos vamos a grabar o vamos a ver cómo instalar esto mismo en Linux y después vamos a interiorizarnos a crear un servicio en Spring Boot, uno la Mundo, y le vamos a ir agregando después Swagger, que es un cliente para poder documentar y para poder testear nuestros servicios REST. Así que eso por hoy día, chicos. Nos vemos. Hasta luego.